Muy buenos días, bienvenidos una vez más a un servicio online de Hillhandel en español. Es un verdadero placer estar juntos. Gracias por encender su teléfono, su computadora o su televisor. Gracias porque por este medio podemos estar conectados. Pero hay algo que nos une que es mucho más grande que las redes sociales o que la internet. Y es estar reunidos, congregados en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que hoy nos congregamos y allí dice Él que está presente. Donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí está el Señor. El Dios a quien adoramos es un Dios de lo imposible. Muchas veces nos podemos hacer distintas preguntas. ¿Dónde está Dios en medio de los problemas? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? Quizás te has hecho esta pregunta o quizás te han hecho esta pregunta. Y el día de hoy vamos a tratar de responder esta pregunta a través del mensaje que la palabra de Dios nos trae a cada uno de nosotros el día de hoy. Pero primero quisiera darte estos 3 consejos que estamos dando desde que comenzamos esta manera de ser y hacer iglesia a través de las redes sociales. Y son 3 consejitos bien breves, pero que nos ayudan a sacarle el mejor provecho a este tiempo del servicio online. Número 1, desconéctate de todas las distracciones. Número 2, adora a Dios, participa activamente del servicio. Y número 3, mantente conectado. Una vez que termina el servicio, que podamos seguir conectados unos con otros. Estamos en un tiempo de distanciamiento social, un distanciamiento físico, pero que el distanciamiento sea solamente eso, físico. Mantengámonos conectados de todas las otras maneras que podemos hacerlo. Gracias a Dios por la tecnología, pero gracias a Dios porque podemos hoy estar congregados en su nombre y saber que Él está presente. Te voy a invitar a que pensemos en algunos versículos bíblicos que nos hablan de este Dios de lo imposible, para que vayamos pensando en quién es el Dios que adoramos. Y el primer pasaje está allí en el Antiguo Testamento, en Job, y Job usa esta expresión: Dios hace cosas grandes e incomprensibles, imposibles contar las maravillas que realiza. En la oportunidad que el ángel anunció a la Virgen María que iba a ser madre, que iba a tener un niño siendo virgen, dice estas palabras: para Dios no hay nada imposible. En una ocasión, cuando los discípulos estaban con Jesús y después de una enseñanza en la que vieron lo imposible que es entrar al reino de los cielos, ellos les preguntan a Jesús: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El primer mensaje de Pedro, del apóstol Pedro, parte de su mensaje dice así: varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes, a quien ustedes aprendieron y lo mataron crucificándolo. Pero Dios lo levantó, librándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Y el autor de Hebreos nos recuerda lo importante que es la fe para acercarse y buscar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes le buscan. El día de hoy queremos invitarte a acercarte con confianza delante de Dios y que con fe busquemos a este Dios de lo imposible. Él
ha preparado este tiempo para que podamos estar juntos. Y Él nos quiere hablar a cada uno de nosotros. El que hace las cosas increíbles, imposibles de contarlas. Aquel que para nosotros existen cosas imposibles, pero para Él no. Él quiere hablar con nosotros en esta mañana. Por eso te invito a que inclinemos nuestros rostros, podamos tener un tiempo de oración, preparar nuestros corazones para que Dios nos hable a todos nosotros. Oramos. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por la oportunidad de un nuevo amanecer, la oportunidad de disfrutar tu amor y tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque allí encontramos el verdadero y gran Dios que tú eres. Ayúdanos a conocerte más y más. Ayúdanos hoy, Señor, al abrir tu palabra, escuchar tu voz hablándonos a cada uno de nosotros. Danos, Señor, el discernimiento y la valentía que necesitamos para responder a tu palabra. Señor, gracias por darnos este privilegio el día de hoy de reunirnos en el nombre de Jesús. Cada cual en distintos lugares, pero con un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo nombre, en el nombre de Jesús nos reunimos el día de hoy. Es en el nombre de Jesús que clamamos a ti. Es en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que oramos a ti y rogamos que todo lo que hagamos en este día pueda ser agradable delante de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Estás preparado para adorar a Dios? Al Dios de lo imposible. Oh mi Dios, para siempre es tu poder. Señor, tu majestad no tiene final. Ante ti todos se arrodillarán al ver tu gloria brillar sobre la humanidad.
Un cariñoso saludo a los hermanos y hermanas de la iglesia Hillendale. Siempre nos gusta, a mi esposa y a mí, compartir con ustedes el compañerismo y los cultos, especialmente los que se hacen en el parking lot. Son muy importantes para nosotros. Bueno, espero que todos se encuentren bien y espero que pronto podamos vernos. Que el Señor les bendiga y que la meditación que traigamos sea de bendición para alguien. Amén. El jueves 15 de enero de 2009, a las 3:36 de la tarde, cuando el piloto Sully Sullenberger despegó su avión Airbus 320 en el vuelo 1549 de US Airways desde el aeropuerto La Guardia en la ciudad de Nueva York, muy poco se imaginaba que sería uno de los vuelos más cortos de la historia y a la vez uno de los más afortunados. Solo 30 segundos después de despegar, una bandada de pájaros chocó contra el avión e inutilizó las dos turbinas. El avión estaba completamente muerto, en una patriada irrepetible, sin poder volver a La Guardia, no poder ir a ningún otro aeropuerto cercano por falta de propulsión. Sullenberger decide acuatizar en el río Hudson frente a millones de personas que lo miraban por su ventana. Por la gracia de Dios, la tragedia resultó bien. Los 155 pasajeros del vuelo salieron todos ilesos, un poco mojados y ciertamente asustados. El vuelo duró tan poco que algunos diarios reportaron el accidente como ocurrido antes de la hora del despegue. Para las 4:10 de la tarde, poco más de 35 minutos de la hora real del despegue, los pasajeros habían sido rescatados sanos y salvos. Así son las tragedias en el día de hoy. Son instantáneas. Desgraciadamente, la suerte del vuelo de la empresa Continental llegando a la ciudad de Búfalo el 13 de febrero del mismo año fue muy diferente. Como a las 10:20 de la noche, a poco menos de 5 millas del aeropuerto de las Cataratas del Niágara, donde iba a aterrizar, por razones que nunca se aclararon definitivamente, el avión se desplomó. Literalmente se cayó arriba de una casa, matando a los 49 pasajeros y a una persona que estaba dentro de la casa. Menos de un minuto antes de la tragedia, el piloto se había conectado con la torre de control en una comunicación de rutina. Todo parecía bien. En un minuto, todo bien. Al minuto siguiente, el avión se desploma. Una tragedia instantánea. Imagínese la persona que estaba en la casa. De golpe un avión se le cae arriba de su cabeza. Curiosamente, también una de las pasajeras de aquel vuelo era la viuda de alguien que había muerto en la tragedia del 11 de septiembre de 2001, cuando las Torres Gemelas en Nueva York. Esa también fue una tragedia casi instantánea. Fue una tragedia que, contando desde que el primer avión chocara contra la primera de las torres hasta que la segunda de las torres se desplomara, que se desplomaran las dos torres, contando todo esto, tomó menos de 2 horas. Y los edificios completamente destruidos, más de 3.000 personas murieron, una tragedia instantánea. Sin duda las tragedias del día de hoy son instantáneas, pero en el pasado, y ahora lo estamos comprobando con el COVID-19, las tragedias eran más lentas, más crueles, más atemorizantes. Entre las más temidas estaban las tragedias en el mar. ¿Recuerdan lo que le pasó al Titanic? ¿Recuerdan quizá la película Titanic? El teólogo alemán Helmut Thielicke comenta en uno de sus sermones: quien haya vivido alguna vez una situación difícil en el mar ya sabe lo que pasa. La tripulación corre de popa a la proa, de estribor a babor, las órdenes se dan vociferando, los silbidos cruzan estridentes en la cubierta,
la excitación se descarga con jugosas maldiciones y si alguno se hace el tonto, se le insulta. Todos los sentidos están en tensión y el momento está lleno hasta reventar de las decisiones, maniobras y todo el esfuerzo corporal que se requiere para vencer la tragedia. La vieja himnología, para algunos de ustedes que tienen como yo sus añitos, rescata esas vivencias. Un himno decía, lleno de angustia y temores, en brava y oscura mar, el hombre perdido navega cual barco en la tempestad. Olas del mar le rodean, nubes de gran pavor, el naufragio eternal le amenaza y su alma llena el terror. Contra las olas y el viento batalla con ansiedad, valiente procura librarse del piélago de maldad, mas ya sus fuerzas gastadas, rendidos y sin valor, desmayado desea un refugio, un guía y un salvador. Y otro himno antiguo que llevaba música del gran compositor Friedrich Haydn decía, tenebroso mar, hundoso, vas surcando pecador, y al presagio del naufragio se acrecienta tu temor. Pero quizá el más famoso de todos sea aquel que inspira el nombre de este mensaje hoy. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí? Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrente sobre mi frágil ser y perezco, maestro, oh, quiéreme socorrer. Qué palabras, ¿verdad? Cantamos, son parecidos a los himnos que cantamos hoy, las canciones, ¿verdad? La grandeza de la himnología no dejaba solo el problema, ofrecía una bella solución. Mira, oh turbado, a tu Salvador, cerca está, cerca está. Vio tu peligro y con suma bondad, acude a librarte de duda y temor, domina los vientos, las nubes, el mar, y te abre el puerto del bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Recibe a Cristo y navegarás en calma y paz. Y otro himnólogo decía, los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla donde va el Señor hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Y otro himno más para allá, este es el último que voy a citar para no cansar. Llevaba letra del gran poeta mexicano don Vicente Mendoza. Cristo mi piloto sé en el tempestuoso mar. Fieras ondas mi bajel van a hacerlo zozobrar. Mas si tú conmigo vas, pronto al puerto llegaré. Carta y brújula hallo en ti, Cristo, mi piloto sé. Muchas veces pensamos equivocadamente en aquel texto del Salmo 97 que dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y creemos que debe interpretarse como que al cristiano nunca le pasan las cosas malas. Como que el cristiano solo por el hecho de ser cristiano nunca será atacado por una tragedia, nunca quedará atrapado en un edificio en llamas, nunca irá en un avión que se estrelle, nunca será atacado por una cruel enfermedad. Y para abonar la teoría solemos citar
otro texto, también malinterpretándolo, esta vez un texto del apóstol Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso quisiera repasar hoy una historia en el Evangelio, un relato muy peculiar, sin embargo, que nos da ciertas pistas para entender las situaciones de crisis que a menudo solemos tener. Es la historia de Pedro caminando sobre las aguas. Leamos juntos la Escritura. El texto está en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Por favor, abra su Biblia y leámoslo juntos. El texto dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él, Jesús, dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. A todos nos ha pasado alguna vez lo de Pedro. Todos hemos tenido alguna vez las olas por encima de la cabeza. Todos hemos gritado alguna vez: Maestro, se encrespan las aguas. Señor, sálvame, que me hundo. Dejemos de un lado por un momento los aspectos milagrosos de esto de caminar sobre las aguas, porque no es el motivo de este relato. El relato no está en el texto bíblico para hacernos saber que Jesús podía caminar por encima del agua y que Pedro también pudo caminar sobre encima del agua. El relato pretende hacernos saber otra cosa, algo más que los hechos que sucedieron. Por eso, si prestamos atención a los momentos del relato, quizá podemos vislumbrar qué nos propone cada uno de aquellos que como cristianos queremos aprender a enfrentar la crisis que nos ataca. El primer momento del relato apunta al hecho de que la crisis comienza cuando los discípulos están solos. El Señor se ha ido al monte a orar y les ha mandado cruzar el mar de Galilea por su cuenta. Y es ahí en medio del mar, en medio de la noche, cuando se desata una tormenta. Mateo registra que la barca, versículo 24, era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Muchas veces en la vida nos sucede esto. Nos sentimos solos frente a nuestras preocupaciones y a las desventuras que nos tocan vivir. Estamos como los discípulos. El Señor se ha ido, la barca está en la mitad del mar, demasiado lejos de una orilla para volver y demasiado lejos de la otra orilla para llegar. ¿Qué hacer? De más está decir que la desesperación cunde, la noche se hace más noche, el mar se hace más ancho, la solución no parece llegar
y en desesperación ni siquiera avisoramos de dónde podría venir una solución. Pero cuidado, el texto nos dice que llega la cuarta vigilia de la noche. A la cuarta vigilia de la noche. La noche para los judíos comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. Y era dividido en 4 periodos llamados vigilias. Cada periodo tenía aproximadamente 3 horas. Se llamaban vigilias porque eran los tiempos que se cambiaban los guardas o los vigilantes sobre las torres de las murallas de Jerusalén. En la cuarta vigilia de la noche, entonces, entre las 3 y las 6 de la mañana, después de que ellos han estado luchando toda la noche para cruzar ese barco a la otra orilla, llega Jesús. Llega Jesús. A todos nos llega la cuarta vigilia de la noche. La noche puede ser larga y oscura, pero siempre llega la cuarta vigilia. Dicen que el momento más oscuro de la noche es justo 1 minuto antes que comience a amanecer. Jesús los había despedido para que vayan a la otra orilla antes que fuera de noche. Jesús se fue a orar, ellos remaban. El viento se desató, ellos remaban. Jesús no apareció. Solo Jesús aparece como a las 10 de últimas, cuando ya no daban más, cuando ya estaban cansados y casi muertos, llega el Señor. Aquí está. Así es siempre con Jesús. Jesús viene cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Los tiempos son de Él. Los momentos oportunos son los que Él pone. Él sabe lo que nosotros no sabemos, cuál es nuestro tiempo y cuál es nuestro destino. Y aquí llegamos al segundo momento de la historia. Notemos cómo llega Jesús. Jesús viene caminando por sobre las olas y el viento. No viene en otra barca, no viene volando, viene caminando. Camina sobre el agua y sobre el agua embravecida. No los estábamos esperando. Jesús siempre nos llega de un modo que no esperamos. No nos imaginábamos cómo podía llegar el Señor hasta nosotros, dadas las circunstancias, pero el Señor llegó. Y llegó como Él mejor sabe, milagrosamente. Porque Jesús sabe cómo llegar hasta nosotros cuando nosotros no sabemos ni siquiera dónde ir, ni cómo ir. Y lo interesante del relato es que Jesús viene a nosotros cabalgando sobre las vicisitudes de la vida, sobre nuestra propia tormenta. A nosotros la tormenta nos sacude, pero Él camina por sobre la tormenta como que aquí no ha pasado nada. A nosotros la tormenta nos atormenta, pero a Jesús no le preocupa para nada. Nosotros nos ahogamos en el mar, pero Jesús camina por encima de él. El tercer momento de la historia recuerda que los primeros discípulos no lo reconocen. Jesús viene a ellos, pero ellos no se dan cuenta. Se asustan, piensan que es un fantasma. Comienzan a gritar, se turban en su espíritu. ¿Qué es esto? Un fantasma. Así también nos pasa a nosotros muchas veces. De múltiples maneras Jesús viene a acompañarnos en medio de la crisis, pero nosotros no lo recordamos, no lo reconocemos. Pensamos cualquier cosa. Nuestro miedo nos ha tomado por completo y nos ha paralizado. Nuestro miedo nos hace perder la capacidad de reconocer al Señor. Pero Jesús los calma. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Versículo 27. Aunque el temor nos paralice, la voz de nuestro Señor nos da calma en medio de la tormenta y nos hace confiar en Él.
Al ver a Jesús caminando sobre el agua en dirección hacia nosotros y al reconocerle, nuestro corazón inquieto se compone y se serena, porque si el Señor está con nosotros, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que la tormenta pasará. Y aun cuando la tormenta no pase, para nosotros será como si pasara, porque la compañía del Señor siempre es mejor que la tormenta. La grandeza de la fe en Cristo es que no está fundamentada en nuestra psiquis individual. Si nuestra fe estuviera fundada en nuestras emociones, subiría y bajaría con la fuerza de las olas de la vida. Pero cuando nuestra fe está fundada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, como dice el libro de Hebreos, el alfa y el omega, el principio y el fin, está puesta en un buen lugar. La fe no solo es un bello sentimiento. La fe es ver a Dios acercarse a nosotros en medio de los altibajos de la vida. La fe puede ser dura, la vida puede ser dura, los problemas pueden parecernos de imposible solución, pero tener fe en Dios es verle venir en nuestra ayuda en medio de la cuarta vigilia de la noche, cuando ya hemos abandonado toda esperanza y solo anticipamos una destrucción segura de todo lo que somos y de todo lo que poseemos. Pero el drama no termina aquí. De hecho, recién está por comenzar, porque ahora es Pedro el que quiere probar al Señor. Qué increíble, Pedro. Él también quiere caminar sobre el agua embravecida. ¿Cómo? ¿De veras? ¿No es un poco temerario? ¿No? ¿Está exagerando un poco? ¿No se le va la mano? ¿Para qué quiere Pedro caminar sobre el agua hasta llegar al Señor? Seguramente no es para salvarse a sí mismo sin importarse que sus compañeros se pierdan. Porque si así fuera, no hubiera sido más cristiano y más humano pedir al Señor que calme la tormenta para todos, que suba a la barca y todos se salven. Pero Pedro quiere caminar sobre el agua. ¿Cuál es el motivo? No es por egoísmo, no es por heroísmo, es por pura curiosidad. Pedro también quiere caminar sobre las olas. Ha visto el Señor caminar sobre las olas y dice: yo también quiero caminar sobre las olas. Pero la pregunta ¿es este un buen momento para la curiosidad? ¿Este es un momento para probar al Señor? Curiosamente, Jesús, que muchas otras veces discutió con Pedro, no discutió con Pedro esta vez la inconveniencia del momento, de decirle: pero Pedro, estamos en medio de esta tremenda tormenta y todo, y vos lo único que querés es aprender a caminar por el agua. El Señor no discute y permite que le pruebe. Y que pruebe a caminar sobre el agua así como los niños aprenden a andar en patines o en bicicleta, a los porrazos. O que aquí en este caso, a los ahogazos. Así es con Jesucristo. Nos deja probarle. El Señor permite que andemos con Él en confianza como un hijo con su Padre. El Señor ama a esos aventureros de la fe como Pedro. La aventura también es un constitutivo de la fe y de la experiencia cristiana. Quien tiene fe es como un niño que se tira de la ventana sabiendo que su padre lo agarrará en el aire y lo sostendrá en sus brazos. Pero cuidado con las pruebitas, porque Pedro comienza a hundirse. ¿Por qué se hunde Pedro? ¿Falló Jesús? ¿Falló la fe de Pedro? Pedro no se hunde porque falle Jesús o porque falla su fe. Pedro se hunde porque equivocó la dirección de la mirada. En lugar de mirar al Señor, como dice el texto, miró la tormenta.
El texto es bien claro que mientras Pedro mantuvo su vista fija en Jesús, versículo 29, andaba sobre el agua para ir a Jesús. No sabemos cuántos pasos dio Pedro sobre el agua, pero anduvo sobre el agua. Pedro también, no solo Jesús caminó sobre el agua, Pedro también caminó sobre el agua. Pero cuando contempló el viento furioso y las olas amenazantes, desviando su vista de Jesús, miró para abajo en lugar de para arriba y comenzó a hundirse, dice el versículo 30. Hermanos, la fe es esa especial dirección de la mirada. Mientras miramos al Señor, no importa la circunstancia de la vida, nos sostenemos en Él y hasta caminamos sobre las aguas muchas veces. Basta una falsa mirada, sin embargo, que comenzamos a hundirnos en lo que el poeta describía como el piélago de maldad. Entonces Pedro, mientras se hunde, clama: Señor, sálvame. Sinceramente, eso es lo mejor que Pedro pudo haber hecho, porque solamente Cristo el Señor puede salvarle en aquella hora. Solo aquel que puede caminar por sobre las olas sin hundirse está capacitado para levantar a otros con sus manos sin que ambos se hundan. Por eso poco más que socorro pudo haber gritado Pedro en ese momento crucial. Nosotros también basta reconocer nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, para que el Señor nos ayude y nos saque de en medio de la angustia. La fe en Cristo es también esa especial capacidad de llamar al Señor en oración en medio de la angustia. Y es fe verdadera porque tiene un verdadero objeto de la fe, que es el Señor Jesucristo. Solo Cristo puede salvarnos, porque solo Cristo es mayor que nuestra fe. Por eso estamos seguros de nuestra salvación, no por alguna seguridad psicológica de haber visto al Señor. Estamos seguros porque fiel es el que prometió. Cristo es más que nuestra fe. Por Él y en Él vivimos, nos movemos y somos, decía el apóstol. Él es mayor que todo lo que pueda haber entre Él y nosotros. Por eso el último segmento del relato nos pinta al Señor levantando a Pedro del agua. Juntos suben en la barca y al subir a la barca, se calmó la tempestad. Bueno, el relato termina con la felicidad de Pedro y de los demás discípulos. Gracias a Dios por eso. Pero la verdad es que pudo haber terminado de cualquier otro modo. Los cristianos testificamos de cientos de veces en que las tormentas de nuestra vida han terminado bien, pero también de muchas otras en que la desgracia fue inevitable y trágica. El mismo teólogo que mencioné al principio recuerda en su sermón una de las últimas cartas que escribió a su familia un marino de la Primera Guerra Mundial llamado George Fock. Escribió Fock en su carta a su familia: si os enteráis que he muerto, no lloréis. Pensad que el océano en el cual mi cuerpo se hunde al morir no es más que un charco en las manos de mi Salvador. Preciosas palabras que el marino tuvo que comprobar poco tiempo después, cuando el barco fue hundido en batalla y pereció junto con todos sus compañeros de lucha. Y quizá esté aquí la verdadera enseñanza de este relato de Pedro caminando sobre el agua. La muerte, el dolor y las preocupaciones de la vida no se detienen delante de los creyentes en Cristo. También a los cristianos nos toca los momentos difíciles, las experiencias cruentas, la falta de trabajo, el dolor, la angustia. La fe no nos libra del dolor, ni de los temores, ni del sufrimiento, porque tampoco Dios nos ha prometido una vida libre de sobresaltos y tormentos. Por supuesto que no es agradable irse a pique en un barco, o caerse de un avión, agarrarse a una enfermedad cruel, o haber estado en los aviones, en el World Trade Center o en el Pentágono el martes 11 de septiembre de 2001,
Pero en todos esos momentos difíciles de la vida, los cristianos sabemos, como aquel marino, que podemos hundirnos sin morirnos, donde sea y como sea, porque la gran mano de nuestro Señor, que todo lo abarca, nos rescatará también de ahí. La fe es haberse tomado de la mano de Dios, aún en aquellos momentos de la vida que nos parece que la mano de Dios nos ha abandonado. Mientras miramos la mano de Dios que nos sostiene, nos da exactamente lo mismo, caminar sobre las aguas o ser tragado por ellas. Sabemos que en cualquiera de los dos casos, nuestro Dios, que es superior a nuestra fe, nos hace sentir consolados, abrigados y sostenidos. Verdaderamente no sabemos lo que nos deparará el futuro. ¿Hasta cuándo nos molestará el coronavirus? ¿Cuántas personas más tendrán que morir hasta que esta pandemia que estamos soportando nos deje tranquilos? No sabemos. No sabemos qué será de nosotros de aquí en más. Ni siquiera sabemos qué será de nosotros mañana mismo o aún dentro de unos instantes. La incertidumbre de la vida está para todos y frente a ella no hay para los cristianos una imagen más preciosa y consoladora que ver a Pedro hundiéndose en las olas de la adversidad, con su angustia y su curiosidad satisfecha, pero con la preciosa experiencia de que Dios es siempre mayor que su propia fe, o aún que su falto de fe. Si pasada la tormenta retornara la calma, quizá también diríamos, como dijeron los discípulos mientras adoraban al Señor, verdaderamente eres Hijo de Dios. Pero si la tormenta nos tragara, si nuestra barca se destrozara, y si se nos perdiera aparentemente todo, entonces también diríamos, parafraseando al marino, no sé quién eres, Jesús de Nazaret, no entiendo tus designios y tus propósitos de mi vida, pero algo sé, que cuando todo se tambalea a mi alrededor, me gusta sostenerme en ti. Y aunque todo lo mío se perdiere, sé que estará perdido en ti. Y solo por eso estaría rescatado de la perdición eterna. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo más. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir,
cuando no puedo seguir. Y aunque mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos en paz en medio de la tormenta. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Recuerda que la crisis llega cuando los discípulos están solos. Pero qué bueno es saber y recordar también que llega la cuarta vigilia de la noche, que Jesús llega caminando por sobre nuestras tempestades. Nuestra fe no está basada en las circunstancias, nuestra fe está basada en Cristo Jesús. Las circunstancias pueden cambiar, pero Cristo Jesús sigue siendo el mismo. Y Él siempre llega caminando por sobre cualquier circunstancia. Recuerda, nuestra fe está fundada en Él y no en nuestra experiencia, no en nuestras emociones. Hoy nos sentimos bien, otro día no nos sentimos tan bien, un día creemos más, otros días no creemos tanto. Nuestra fe se fundamenta en la persona de Cristo Jesús. Tener fe es ver a Jesús acercándose a nosotros en medio de los problemas, acercándose para ayudarnos. El día de hoy quiero invitarte a que puedas hacer esta oración de fe en Jesús. Poder saber que Él se acerca en medio de tus dificultades. No importa cuán grande sea tu tormenta, Él llega caminando por sobre ellas. A Él no le afecta. Él es un Dios de lo imposible. Pero tenemos que saber que Él se acerca a nosotros en nuestra ayuda. Así que te invito a orar. Te invito a que inclinemos nuestros rostros delante del Señor y tengas esta oración silenciosa, un tiempo en el cual a solas con Dios puedas abrir tu corazón delante de Él. Nadie puede decirte palabras para repetir porque son palabras sinceras y genuinas que tienen que salir de tu corazón. Aquel que busca a Dios encuentra a Dios. Y no hay nada más lindo saber que es Dios quien nos está buscando y se acerca a tu vida en este momento. Por eso te invito a orar, a inclinar nuestros rostros delante del Señor y a orar de manera personal. Confía en el Señor, porque Él está aquí para ayudarte. Señor, hoy rodeados de tantas situaciones y circunstancias que nos afectan a todos, queremos poner nuestra confianza en ti y saber que con los ojos de nuestra fe te vemos acercándote a cada uno de nosotros para sostenernos, para traer calma, para que nuestro corazón y nuestra vida esté en calma y en paz contigo. Pero oramos, Señor, por cada uno de los que el día de hoy nos están viendo, están escuchando este video, que han escuchado tu palabra, tu mensaje, tu voz, diciéndole que tú estás acercándote. Señor, oramos por cada uno de ellos, para que este sea el tiempo en el cual su corazón es entregado a ti, su vida es entregada a ti, para que seas tú quien dirige nuestras barcas. Señor, gracias, porque en medio de la tormenta podemos encontrar la paz que solamente viene de ti. Señor, el día de hoy no te pedimos que calmes la tormenta. Hoy te pedimos que tu paz pueda estar en cada uno de nosotros, aún en medio de la tormenta. Pero Señor, gracias, porque cada vez que nos entregamos a ti, cada vez que experimentamos que tu presencia está con nosotros, realmente todo
todo se calma. Que esta sea la experiencia, Señor, de cada uno de los que hoy están haciendo esta oración. Pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te invitamos a que nos lo hagas saber, que te puedas conectar con nosotros, quizás a través de la página web de la iglesia. Nos encantaría mantener conversación contigo, hacerte llegar un estudio devocional que te va a ayudar en estos primeros pasos para poder buscar al Señor y que el Señor pueda seguir hablando a tu vida. Así que por favor, haznos algún comentario en las redes sociales o conéctate con nosotros en la página web www.hillandelchurch.org. Ahí está toda la información que vas a necesitar para poder estar conectados. Comparto también contigo algunos anuncios que tienen que ver con la vida de nuestra iglesia. Te animamos a que puedas participar en las distintas oportunidades que tenemos de estar juntos. Todos los días, de lunes a viernes, nos reunimos para orar. Le llamamos Oramos Juntos. Y la verdad que pasamos un tiempo hermoso de oración y de poder orar las necesidades que algunos tienen, las que otros comparten, y el poder saber que oramos a un Dios que nos escucha y a un Dios que responde. Así que de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, tenemos un tiempo de oración silenciosa, personal, y a las 10 nos conectamos para orar juntos. Mándanos algún mensajito, haznos saber que quieres participar y te enviamos el link para que puedas entrar y participar de este Oramos Juntos. También los días miércoles tenemos un tiempo de oración y de estudio bíblico. A las 7 de la tarde, todos los miércoles nos reunimos vía Zoom y tenemos esta oportunidad una vez más de orar. Entendemos que la oración es algo fundamental en la vida del cristiano y es un regalo precioso que Dios nos ha dejado para que podamos hablar con Él y saber que Él también habla con nosotros. Así que utilizamos este miércoles un tiempo maravilloso para orar unos por otros. Los días sábados nos estamos reuniendo en el parking lot de la iglesia. Todavía los templos están cerrados, las condiciones no están para las características de nuestra iglesia de poder congregarnos dentro del edificio, pero entendemos que tenemos esta hermosa oportunidad donde todas las edades podemos reunirnos, congregarnos en el parking lot de la iglesia. El día de ayer tuvimos un tiempo hermoso también compartiendo la cena del Señor juntos, y la verdad que si todavía no has participado de este reencuentro en el parking lot, te invitamos a que el próximo sábado te animes. De 7 a 7:40 tenemos este reencuentro en el parking lot. Y todos los domingos, como el día de hoy también, a las 11 de la mañana tenemos nuestro cafecito, un hermoso tiempo para compartir, charlar, relajarnos, saber cómo está uno, cómo está el otro. La verdad que pasamos también un tiempo espectacular, nos reímos juntos, nos hacemos a veces ciertas burlas con algunos equipos de fútbol. Bueno, pasamos un tiempo hermoso para poder compartir allí y después inmediatamente pasamos al servicio online, todos los domingos a las 11:45. Así que te invitamos el próximo domingo que te puedas unir, compartir también esta información con amigos, con familiares, con otros que necesitan escuchar la voz de Dios. Aquí vamos a estar una vez más a las 11:45, trayendo un mensaje que Dios quiere que escuchemos el día de hoy, cada uno de nosotros. Bueno, que el Señor te bendiga. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar conectados, de estar juntos, y sabemos que Dios está con nosotros. No porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros hagamos algo especial, sino porque Él ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido estar contigo. Que el Señor te bendiga. Chao, chao. Hasta la próxima.